Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Dijo Jesús: el reino de los cielos es semejante a un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cambio de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos, y llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, y al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado yo lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dádselo al que tiene los 10 talentos. Porque todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera, y allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es una parábola con esta vistosidad del lenguaje oriental, pero es preciosa. No es por una parábola para meter miedo en absoluto, es preciosa. Digamos que de hecho el título de la palabra es Los talentos y el Evangelio. Vamos a ver, no confundamos talentos con cualidades, ¿no? Uno, bueno, pues que sabe tocar la guitarra y toca la guitarra en su grupo, en su movimiento, en su comunidad o en su casa, donde le dé la gana, ¿no? Y que canta canciones para el Señor, pues muy bien, muy bien. El otro tiene el don de la pintura, el otro tiene el don de la poesía, son dones personales, el don de gentes, el líder, que ayudan indudablemente a la proclamación del Evangelio. Una persona que se dedica al Evangelio y tiene estas cualidades, pues bendito sea Dios, siempre que no sirvan para hacerse de ellas un pedestal. Cuidado, que también de eso existe y demasiado, y demasiado. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en el título, los talentos y el Evangelio, ¿no? Hablan de este señor, tiene unos bienes, posiblemente sea una hacienda, ¿no? Los bienes sobre todo más importantes de aquel tiempo, los más comunes, se tiene que ausentar y reparte, como veis, ¿no? Todo esto, ¿no? Los talentos a los siervos según su capacidad. Vamos a ver, el Señor Jesús culminó su misión, fue al Padre y nos dejó sus bienes para renovar la humanidad, para llenar de luz el mundo. Y estos bienes son su Evangelio. Es la palabra, la misma palabra que creó todas las cosas, lo leemos al principio del libro de Génesis, crea el hombre nuevo, crea un corazón nuevo. Y aquí es donde tenemos que meter el asunto. Dios da a sus discípulos los bienes del Evangelio. Nunca veréis a un auténtico discípulo del Señor protestando de aquí para allá, qué mal está el mundo, qué mal está la sociedad, qué mal está la iglesia, qué mal está... No, esos son muy mediocres. Ni hacen ni dejan hacer, porque todo lo que no pasa por su mente pequeñita de lo que tiene que ser la iglesia, no sirve. Su mente es mucho más lista e inteligente que la mente de Jesucristo. Y por eso lo que no pasa sobre la mente pequeñita que tiene, no sirve. Pues no.
El Señor llamó a sus discípulos y les dio los bienes del Evangelio. Y contra viento y marea, a pesar de que no somos perfectos, pero sí somos amantes como discípulos del Señor, predicamos el Evangelio y a pesar de nuestra debilidad, el Evangelio nos va convirtiendo. No eres tú el que te conviertes. El Evangelio al que vives abrazado para poder predicarlo, porque si no, no puedes predicarlo, te va convirtiendo peldaño a peldaño, metro a metro, pulgada a pulgada. Es el Evangelio al cual tú amas pasionalmente, el que te va convirtiendo poco a poco. Y tu lengua será cada vez más caritativa con todo el mundo, con los demás. Bueno, ya en el Antiguo Testamento se nos dice de la belleza y grandeza infinita de la palabra, ¿no? Vamos a ver un par de textos nada más, ¿no? Para no perder de vista la catequesis que nos dice Jesús. Bueno, pues son un par de textos que nos ayudan muchísimo, repito, a entrar en el Evangelio, en la catequesis de hoy. Mirad lo que dice el profeta Baruch acerca de la palabra. Hay que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento se ve con mucha claridad que sabiduría y palabra comparten significado. Da lo mismo decir sabiduría de Dios que palabra de Dios. Es exactamente lo mismo. Por eso en el Nuevo Testamento podemos decir que un hombre lleno de sabiduría es porque está lleno de la palabra de Dios, no porque haya nacido así de guapo, no. Es porque se ha llenado de la palabra de Dios. Bueno, pues dice la palabra, o la sabiduría, dice Baruch, capítulo 4, al principio. Ella es el libro de los preceptos de Dios. La ley que subsiste eternamente, la ley que es la palabra, ¿no? ¿Sabéis? Todos los que la retienen alcanzarán la vida. Esta es la vida, que te conozcan a ti, Padre eterno, vivo y verdadero, dice Jesús, en el capítulo 17 de Juan, ¿no? En la palabra estaba la vida, dice Juan en el prólogo del Evangelio. Ya veladamente se nos dice en el Antiguo Testamento, y no tan veladamente. Todos los que la retienen, todos los que la abrazan, todos los que la llevan a su corazón, todos los que la defienden frente a la tentación de quererte mejor que los demás. Luego veremos algo esto en Pedro. Todos los que la retienen alcanzarán la vida, mas los que la abandonan morirán. No es que Dios les castiga. Es como si tú estás súper enfermo y encuentras una medicación que te va a recuperar totalmente el estómago y el hígado y el páncreas. Y tú dices, no me lo tomo yo al aire libre porque me curo. Sí, a los 3 días la palmas y aquí nos está la culpa a ti que te queriste curar al aire libre. Como tú cuando no te quieres curar con el Evangelio, que es lo esencial de todas las esencias. Hasta tal punto es esencial que Jesucristo murió para darnos el Evangelio. ¿Os parece poco el valor que Jesucristo le ha dado? Las mismas palabras del Padre que él recibió nos la da a nosotros. Ese es el amor perfecto. Y para que lo entendiéramos murió en la cruz. El Evangelio, chicos, el Evangelio. Y lo demás, ¿qué? También, pero lo demás es letra pequeña. La letra grande es el Evangelio. Solamente el Evangelio y nada más que el Evangelio. Pues continúa Baruch diciendo, vuélvete Israel, abrázala. Abraza la sabiduría, abraza la palabra. Cuando el Padre Antonio dice, abrazaos al Evangelio, no está inventando nada nuevo, el Padre Antonio no está listo, no lo es. Lo ha leído aquí, por ejemplo, en Baruch. Abrázala, abraza la palabra. Camina hacia el esplendor bajo su luz. No des tu gloria a otro, ni tus privilegios a nación extranjera, porque es un privilegio tener el Evangelio. Es un privilegio, pero no para que te pongas una medalla ni para ponerte un pedestal. Es un privilegio tener la suficiente vida como para darla. Ese es el privilegio. Porque el que no tiene vida no aguanta ni un insulto. Pero si la vida de Dios está dentro de ti por el Evangelio, tienes el poder para darla, como dice Jesucristo. A mí nadie me quita la vida, tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla. Y por eso me ama el Padre. Y eso te lo pasa a ti y a mí. No des esta gloria tuya a otro. No lo metas en el cajón del olvido, buscando otras cosas, porque todo esto te da solamente la palabra viva de Jesús que se llama Evangelio. No des tu gloria a otro, ni tus privilegios a nación extraña. Felices somos, Israel, pues lo que agrada al Señor nos lo ha revelado. El Evangelio, tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Padre, yo no sé cuál es la voluntad de Dios, porque no te da la gana, hijo mío.
Vete al Evangelio, deja que se te abra y sabrás lo que Dios quiere de ti. Lo sabrás y encima con la fuerza para hacerlo. Y encima con la fuerza para hacerlo, que si no, olvídate, nunca darás. Ni tú, ni yo, ni San Francisco, ni San Pepito. Nadie. Nadie nace santo. Pero se hacen sabios para abrazarse al Evangelio. Eso sí. Eso sí. Bueno, y podemos ver también pues este texto precioso del libro de la sabiduría, cuando dice, contigo, está hablando el sabio que escribe el libro de la sabiduría, está hablando con Dios, y le dice, contigo está la sabiduría que conoce todas tus obras. Esto nos recuerda el prólogo del Evangelio de San Juan, ¿no? En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra estaba junto a Dios. Aquí ya lo dice, ¿no? Contigo, Señor Dios nuestro, está la sabiduría que conoce tus obras, que estaba presente cuando hacías el mundo, que sabe lo que es agradable a tus ojos, lo que es tu voluntad sobre mí. Sí, tu palabra, ahí tú ves la voluntad que Dios tiene sobre ti. Padre, es que es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Mira, si no tienes la vida de la palabra, no es que sea difícil, es imposible, ni te metas. Ni te metas. Es como, estoy hablando ahora de Madrid, por ejemplo, ¿no? Es como si yo quiero a Asturias, que está al norte de España, y yo me cojo un coche y voy hacia el sur, después cruzo el mar y me voy a Marruecos. Oye, ¿dónde está Asturias? Tonto las narices. Asturias está hacia arriba y tú te has cogido el coche hacia abajo. No encontrarás nunca Asturias. Así que vamos a ir. No echemos la culpa a Dios de si te conviertes o no te conviertes, si aciertas o no aciertas, si eres sabio o no eres sabio. El Evangelio es tu brújula para abrazarte a Dios. Sabe lo que es agradable a tus ojos. Es la brújula para conocer la voluntad de Dios y la fuerza para cumplirla. Repito, no seáis voluntaristas. Y la fuerza divina, no humana, la fuerza divina para hacerlo. Uno es discípulo de Jesús por fuerza divina, no porque se lo haya propuesto. Envíala de los cielos santos, envíala, dice el salmista, dice el autor del libro de la sabiduría. ¿Y qué pasó? La sabiduría, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ves cómo Dios escucha a este pueblo que a pesar de ser pecador sabe cómo tiene que rezar y lo que tiene que pedir? Después lo cogieron, lo crucificaron porque no se creyeron que la voluntad de Dios fuera tan buena para ellos. Preferían el pedestal donde se habían levantado para que todo el mundo viera sus buenas y santas obras. ¡Ay, cuánto de esto hay! Pero no me quiero desviar, chicos, no me quiero desviar. Vamos a ver, ¿no? Entonces, como decía Jesús, sube al Padre, funda la iglesia, como le dijo a San Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuidado, que hay gente muy despistada. Mi iglesia lo hice en singular. No hay 40 iglesias, Los sextos, los otros, no, fundó una iglesia que ya en el siglo I, San Ignacio de Antioquía llamó Iglesia Católica. Que nadie os engañe. ¿Las demás se salvarán? Pues posiblemente sí, yo no digo que no, ¿quién soy yo para decir que no? Pero Jesús dijo su iglesia. Eso de que todas las iglesias son buenas, bueno, pues puede ser que sí. ¿Quién soy yo para decir que no? Pero Jesús fundó su iglesia, sobre la cabeza de Pedro. Que quede bien claro y que nadie os engañe. Exactamente. Envíala para que a mi lado participe de mis trabajos, para que el Evangelio a tu lado pueda participar de lo que tú hagas por el Señor, de lo que tú hagas. También en tu trabajo profesional das gloria a Dios, ¿no? Y repite, y sepa yo lo que te es agradable. Sin esto es inútil dar fruto, no se puede dar el fruto de los llamados talentos, es el Evangelio el que da fruto dentro de ti, ¿no? Este Evangelio son los bienes de Dios por excelencia. Acordaos, este empresario o este hacendado se fue y dejó sus bienes, repite, sus bienes a los 3 criados. Jesucristo nos dejó sus bienes. Los mismos bienes que le permitieron a él en cuanto hombre ser fiel al Padre. Y el Espíritu Santo abrió la boca de Pedro cuando dijo, tú tienes palabras de vida eterna, estos son los bienes que todo el mundo desea, buscamos por todas partes el elixir de la juventud, alargar la vida, ¿no? Alargar la vida, de cualquier forma, Aunque se te caiga la dentadura al dedo gordo del pie, todavía te quieres saber 15 años más. Pues bien, pues vívelos, yo no digo que no. Pero preocúpate de tener la vida con mayúscula, la que no acaba nunca, la vida eterna. Preocúpate por eso.
Ese es el gran tesoro que tienes que buscar. ¿Os acordáis, no? Aquel hombre del campo vio el campo y encontró el tesoro. Así es. La vida eterna, contenida en el Evangelio de Jesús, porque son palabras de vida eterna. Son palabras que te dan la vida eterna. Son palabras estas. Con el Evangelio alcanzas la plenitud de la intimidad con Dios. Por eso es tu tesoro. El Evangelio hace que tú puedas en tu corazón hacer adoración perfecta en espíritu y en verdad. No solamente con sentimentalismo. El sentimentalismo sirve, sí, pero es totalmente insuficiente, porque tiene una duración muy corta. La adoración perfecta está ahí dentro de ti. Y por eso tú puedes ir ante el sagrario y adorar así una hora entera y vas a tu casa tranquilamente y a lo mejor por la noche abres la palabra y continúas la adoración, porque Dios está vivo en la palabra. Dios está vivo en la palabra, está vivo en el Evangelio. Y te sientas tranquilamente en tu casa, en un sillón, te sientas cómodamente. Y si tienes un pequeño oratorio con una cruz y una imagen de la Virgen, perfecto. Y no estoy anulando la visita al sagrario, que nadie me interprete mal. Pero habrá días que el sagrario, la iglesia estará cerrada. Puedes adorar exactamente igual, porque la calidad de la oración es entre Jesucristo y tú. Entre Jesucristo y tú. Y por eso se puede dar tanto en un sagrario como en tu casa. Y si es en los dos sitios, mucho mejor todavía. Y si es en los dos sitios, mucho mejor todavía. Te hace, como decía, entrar entre mi intimidad con Dios. Bueno, y después de esto, nos preguntamos con un poquito de asombro, ¿no? Con un poquito de asombro nos preguntamos, y si es así la cosa tan bonita, tan extraordinaria, tan bella, tan preciosa, nos preguntamos, ¿y Jesucristo, cuando vino al mundo, no encontró en Israel, en Jerusalén, en Palestina, hombres más dignos que los que encontró para llevar adelante esa misión y dejarle sus bienes? ¿No los encontró? ¿Cómo pudo confiar en ellos? ¿Cómo pudo confiar en Pedro, en Santiago, en Juan, en Felipe, en Bartolomé? No digamos ya en San Pablo después. ¿Cómo pudo confiar en ellos? ¿Qué pasó ahí? ¿Se le fue? ¿Se le fue la mente? ¿Sabéis por qué confió en ellos? Porque el trabajo para el discipulado en su corazón lo iba a hacer él. Si no, no podía confiar en nadie. ¡En nadie! Ni en todos los sumos sacerdotes, escribas y fariseos juntos. Y si hoy viniera Dios al mundo, por primera vez, si la encarnación aconteciera ahora, tampoco podría confiar en nadie, ni en ti ni en mí. Porque el trabajo del discipulado lo hace con tu consentimiento, por supuesto que sí, pero lo hace él. Está tejido con hilos divinos. El discipulado está tejido con hilos divinos y tú le tienes que dejar hacer dentro de ti. Le tienes que dejar hacer dentro de ti. Jesucristo, como sabemos, llamó a los que quiso para que estuvieran con él. Y qué bonito para estar con él. ¡Ay, qué bonito, qué romántico! Me recuerda aquella película, Lo que el viento se llevó, Lo que el viento trajo, Lo que el viento se fue a la China. Que no, hombre, que no, que la cosa no va por ahí. Para que estuvieran con él, para que pudiera trabajar en ellos, Y trabajando en ellos, como bien sabemos la historia de la iglesia primitiva, sobre todo los apóstoles, les cambió el corazón. Les cambió el corazón tal y como se pedía de mil maneras en el Antiguo Testamento. Daros un corazón nuevo, porque sabían que no podían amar a Dios, sabían que no podían ser fieles a Dios, sabían que se comprometían, prometían y pedían y hacían eso, pero el recorrido era muy corto, porque tenía Dios que cambiarles el corazón. El Antiguo Testamento es un espejo donde nos tenemos que mirar, nos hizo un favor enorme para saber que no nos podemos convertir a Dios si no cambia nuestro corazón. Vemos, por ejemplo, uno de los muchos textos, de David, le dice a Dios: tú amas la verdad en lo íntimo del ser. En lo secreto me enseñas la sabiduría.
¿Qué significa me enseñas la sabiduría? Me partes la palabra. Este término ya va entrando en vosotros, ¿verdad? Lo estamos tratando mucho en los últimos tiempos, ¿no? Es que es tan fundamental ese partir la palabra. Es la nueva vida que Dios va haciendo crecer dentro de ti. Y te va enseñando poco a poco a partir la palabra. Y tú la partirás para los demás. Y así crecen los discípulos en el mundo entero. Cuando vamos enseñando a los demás a partir la palabra. Enseñando a los demás los tesoros que te ha dado, llamémoslo talento del Evangelio. Sí, los tienes que compartir con los demás, porque lo que Dios te ha dado a ti, tú lo tienes que dar a los demás. Esto es la iglesia, esto es ser discípulo de Jesús. Devuélveme el sonido del gozo y la alegría, como cuando yo no estaba tan lejos de ti, dice David. Acaba de pecar, acaba de cometer adulterio, acaba de hacer matar al marido de la persona con la cual ha cometido adulterio para quedarse con ella. Parece imposible que Dios pueda perdonar tanto. Le perdonó, le abrió el corazón y le hizo pronunciar este salmo bellísimo. Y le consideramos entre los santos. Este es nuestro Dios, que nadie os engañe. ¡Que nadie os engañe! Este es nuestro Dios. Que nadie os engañe. Y dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro, crea en mí un espíritu firme, renuévalo dentro de mí, no me rechaces lejos de tu rostro. David ya no promete nada, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, que puedes hacerlo, yo no te lo voy a prohibir, ¿quién soy yo para prohibírtelo? Pero hay que llegar, no perdamos de vista esto, que David llega un momento en que sabe que el recorrido de sus promesas es cortísimo. Y entonces se atreve, la audacia de los santos, esta es la audacia de los amigos del Señor. La audacia de los amigos del Señor dice, mira, no puedo obedecerte, no puedo ser fiel, pero tú sí puedes que yo sea fiel. ¿Cómo? Crea en mí un corazón nuevo. Tenemos que aprender a rezar, hombre. Tenemos que aprender a rezar, a aprender a pedir al Señor. Pedimos ñoñerías, jolines, como si tuviéramos 3 años. Hay que pedirlo gordo. Oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. Ay Padre, yo es que soy tan malo que no puedo pedir estas cosas. Tú lo que eres es tonto, no malo. Nunca serás tan pecador como David. ¿Has matado a un señor para quedarte con su mujer? No, Padre, eso no lo he hecho yo. Pues David sí lo hizo. Y tuvo la luz suficiente para decir, oh Dios, crea en mí un corazón nuevo. ¿Qué os parece? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios. Bueno, vamos a pensar en un par de discípulos del Señor. Vamos a empezar primero en Pedro, de los 12, y Pablo, que fue, digamos, le consideramos también, sentido poco alegórico, si queremos llamarlo así, también de los 12, aunque es posterior. Hablamos primero de Pedro. Dios le llamó a ser cabeza de la Iglesia, como sabemos todos, y como dicen todos los historiadores, el primer papa. Bueno, ¿qué vio Jesucristo en Pedro? ¿Qué vio Jesucristo en Pedro? Pues lo mismo que vemos tú y yo. Y, Padre, ¿qué es lo que usted ve en Pedro? Bueno, no os asustéis. Para empezar, Pedro es un bocazas. Sí, no, esto no es un chiste. Ojalá fuera un chiste. Es un bocazas. Pero por otra parte, el que sea bocazas nos da mucha alegría a nosotros. Porque así como Jesucristo dijo, el que esté sin pecado, que tira la primera piedra, yo hago un paralelismo y digo, el que no haya sido bocazas, que se cosa la boca. Eso, os ha gustado, ¿verdad? Pues mira, eso yo no lo sabía hasta hace 4 segundos. Se me acaba de ocurrir ahora y no creo que venga de mí. ¿Y por qué digo que hay sus bocazas? Bueno, pues vamos a ver. Jesucristo anuncia en la última cena su pasión, anuncia que va a ir, efectivamente, que va a ser detenido por los sumos sacerdotes, previa traición de Judas, todo eso ya lo sabemos, ¿no? Y que va a ser juzgado, condenado, en fin, y que todos van a ir cada uno por donde pueda, porque no van a soportar este escándalo de que Dios deje morir a su hijo ante la maldad, por la maldad de los hombres. Es un escándalo que les aparta, que les quita incluso la fe. Esto no entra en la mentalidad, sobre todo de un judío. El Dios vivo, el Dios creador, el que deje morir a su hijo en manos de unos arribistas, de unos pedestalistas que viven para el pedestal, y a sus manos le dejó morir. No les entra en la cabeza. Leemos el texto, ¿vale? Dice así:
Entonces les dice Jesús, después de la Eucaristía, todos vosotros vais a escandalizaros de mí esta noche. Dice todos es todos, ¿vale? Porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Esta es una profecía de Zacarías. Mas después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué? ¿Son bocazas o no son bocazas? Joder, parece la boca del metro ese señor. Pedro intervino y le dijo, eso, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, yo te aseguro, Pedro, abre los oídos, yo te aseguro. Esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pero como Pedro es mucho más listo que Jesús, infinitamente más listo que Jesús, le enmienda la plana a Jesús y le dice, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Y detrás vino la retahíla de los 11. Y lo mismo dijeron también todos los discípulos. Mateo 26, del 30 al 35. Ahí lo tenéis, veréis que no me he inventado nada. Sí, lo de la boca del metro me lo inventé yo, pero ya lo sabéis. Bueno, bocazas, por supuesto. Bocazas de los gordos. 3 horas después, no mucho más, dijo por 3 veces que no conocía a Jesús. ¿Qué hacemos ante esto? Aquí, no sé cómo decís en América, que sé que me seguís mucho, no a mí, sino a las catequesis. Si me seguís a mí, estáis perdidos. Si me seguís a mí, mejor os vais al cine, que no perdéis el tiempo. Si seguís a las palabras que Dios pone en mi boca, entonces sí. Bueno, pues aquí decimos punto pelota, es decir, ahí se acabó la historia. Es lo que tiene que haber dicho Jesús de Pedro, según la mentalidad que nosotros tenemos, ¿no? Punto pelota, de este no hay que fiarse. Que me digamos que después de un mes se cansara y dijera, no, es que a las 3 horas no le conozco A, no le conozco B, no le conozco B, 3 veces seguidas no le conozco. Le duró 3 horas el recorrido de la promesa a Pedro, del compromiso a Pedro. Le duró 3 horas. Jesús tenía que haber dicho, se acabó, se acabó, se acabó. Con este no puedo contar. Es lo que hacemos todos. Todas las personas que tenemos sentido común hubiéramos dicho, se acabó, se acabó, se acabó. Jesucristo tiene el sentido del Padre, infinitamente mayor que el sentido común. Es tan justiciero nuestro sentido común. El que hace la paga, ¿verdad? Sí, y lo llamamos sentido común. Lo llamamos dignidad de la persona. El que le hace la paga, me hizo esto, pues yo hago lo otro. De mí no se ríe nadie. De acuerdo, puedes hacerlo, pero déjate convertir por el Evangelio, que el Evangelio no va por ahí, ¿vale? No soy yo quien para juzgarte, pero sí para decirte que el Evangelio no va por ahí, que la sabiduría de Dios no va por ahí, que la dignidad que te quiere dar Dios es muy diferente que la que tú te estás buscando. Pues Jesús sigue confiando en Pedro. Leemos el texto que tantas veces conocido y leído de Juan, cuando Jesús se encuentra con Pedro. Y aprovecho esto, me viene a dar una luz muy bonita para deciros que lo que vamos a leer ahora, eso de me amas Pedro 3 veces, no. Para mirar cómo Dios cuando parte la palabra, parte siempre una palabra nueva. No te parte la palabra que te partió hace 15 días, porque es un manantial de aguas vivas, y el agua está corriendo continuamente. Y por eso lo que vais a oír ahora, me habéis oído oír muchas veces, me habéis oído hablar sobre este texto, y siempre con palabras nuevas, siempre con catequesis nuevas, siempre con catequesis nuevas. Porque cada texto de la Escritura, como decían los padres de la Iglesia, basándose también en lo que el Espíritu Santo había iluminado a los grandes santos que los hubo en el pueblo de Israel, tiene 1000 pozos cada texto, o 2000 o 10.000. Y cuando has bebido de un pozo y más adelante vas a un texto, te da de un pozo nuevo, para no me digas ya me lo sabía. Por eso mucha gente no se convierte, porque va al Evangelio, esto ya me lo sé. Oye una homilía sobre tal cosa, ya desconecta, esto ya me lo sé. No, no te lo sabes, porque no tienes el oído abierto y no sabes que la palabra de Dios es nueva. Y por ejemplo, para mí es nuevo lo que voy a decir ahora, que dice Pedro,
¿me amas más que estos? ¿Por qué le dice, me amas más que estos? Lo que voy a deciros ahora, a lo mejor ya lo sabéis. Pues puede ser que muchos de vosotros ya lo sepan, pero yo hasta ahora no había caído en la cuenta hasta que Dios me lo abrió. Pedro, acuérdate lo que dijiste hace 4 días, que me amabas más que los demás, que aunque ellos te negaran, tú no me ibas a negar, porque me amabas más que los demás y por eso tuviste la chulería, perdonad la palabra, o la gallardía, o lo que te llames, o la tontería, de decir que ellos sí te podían negar, pero que tú jamás les ibas a negar. Y fuiste el primero en negarlo. Hasta el fondo. 1, 2 y 3 veces. No le conozco. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Con qué amor está corrigiendo y perdonando Jesucristo a Pedro? Mira, cuando tú te vas a confesar de los pecados, si tú ves en aquel que te confiesa un hombre, te cansarás enseguida y sacarás motivos para no volverlo a hacer porque te confiesas con Dios. Pero como tengas un poquito de fe y sepas que detrás de aquel sacerdote, sea quien sea, está Jesucristo diciendo, Pepe, Marisa, Lucía, ¿me amas más que los demás? ¿De aquellos a los cuales tú has juzgado tantas veces? Sí. A veces hay juicios, ¿no? En nuestros grupos, en nuestros movimientos, en nuestras parroquias, y juzgas porque aquel hace eso, aquel hace el otro, o porque no lo hace, o porque no es de tu grupo, porque tu grupo es el mejor del mundo. ¡Uy! Esto hay, este veneno satánico abunda por toda parte. Hasta que entendamos que nunca puedes decir que amas más que los demás, que eres más fiel que los demás, que eres más recto que los demás. Y por eso pasar por la experiencia de Pedro y decirle, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué me importa a mí si los demás del 1 al 10 te aman 8, 4 o 3,5? Arráncamelos de mi mente, que no les mida más, que no sea yo su medición. Basta, Señor. Evítame ser el imbécil. Cada vez que medimos al otro porque no hace igual que tú, estás haciendo el imbécil. Estás tomando el papel de Dios y no lo eres. Coge el papel de Pedro. Coge el papel de Pedro y vete a la confesión con esto primero en tus labios, en los labios internos de tu corazón. Aquí estoy, Señor, tú sabes que te amo. Y empiezas a decir tus pecados sin esconderlos, sin disimularlos, porque necesitas que Dios te diga, apacienta mis ovejas, yo te absuelvo de tus pecados, yo, no los hombres, yo te absuelvo de tus pecados. Sé que me amas, Pedro. Esta es tu relación con Jesús. Pedro, sé que me amas, porque ya no te comparas con nadie. Ahora ya sé que me amas. ¿Qué os parece este pozo nuevo? Os invito a partir la palabra, porque esto, yo no lo sabía hasta hace 2 días, hasta ayer, si queremos llamarlo así, o antes de ayer, que empecé a preparar esta catequesis. Y otro día aparecerá un pozo nuevo. Por eso el Evangelio son los bienes de Dios. Qué pena el que está continuamente haciendo cosas en la iglesia, pim pam pum, que tienes que hacerlo, me parece muy bien, pero no sabe de qué van los bienes del Evangelio. No lo sabe, porque nunca entró en él como hay que entrar. Señor, tú sabes que te amo. Ábreme un pozo en este pasaje, en este salmo de laudes, en esta lectura, en esta oración. Ábreme un pozo, Señor, que necesito tu agua viva para convertirme. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. El bocaza se convirtió en boquita de piñón, como decimos aquí en España. Una boquita pequeñita. El bocaza sí, se convirtió en una boca amorosa. Este es Pedro. ¿Quién hizo esto? Jesús, que murió por él. Ay, Padre, yo es que no me voy a convertir nunca. Déjate que Jesús muera por ti como le dejó Pedro. ¿Y cuándo dejó Pedro que Jesús muriera por él? Cuando lloró. Cuando después de decir 3 veces no le conozco, lloró. El pescador lloró. El pescador curtido en 1000 tormentas en el mar lloró. El pescador que tenía las manos llenas de callos de tanto arrastrar redes, lloró. Y atrajo a Jesucristo, que le preguntó, ¿me amas, Pedro? Y Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo.
Y he aprendido que no me tengo que comparar con nadie, por lo tanto no voy a juzgar a nadie. Si aquel reza esto o no reza lo otro, que ha dicho no sé qué, que hay que rezar aquí, hay que rezar allá, ya, olvídate. Señor, tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes cómo va a ser mi relación contigo de ahora en adelante, en espíritu y en verdad. Lo que rece será en espíritu y en verdad. Lo que rece no será porque lo han escrito aquí o allá, sino porque rezo desde el pozo del Evangelio, desde el pozo de tu palabra, y va a ser una oración en espíritu y en verdad. Y te pediré que me enseñes a partir la palabra y que me des la fuerza para ir por ahí anunciando al mundo y enseñando a los demás a partir la palabra. Vete a tu barco, ponte a disposición de él y Padre, ¿qué puedo hacer? Y empieza a hacer, porque así es como crece la iglesia, así es como crecen los discípulos del Señor, así es como nacen nuevos discípulos del Señor. Y si no puedes porque estás impedido, en tu cuarto haz un templo de adoración y pide por la iglesia, pide por los discípulos del Señor. No hay nadie inútil en la iglesia de Jesús, no hay nadie inútil en la iglesia de Jesús. Todos servimos para crear desde Jesús nuevos discípulos. Para crear, sí, porque la predicación del Evangelio es una creación de Dios. No nace de los libros, nace de Dios. ¿De acuerdo? Los libros no sirven. ¿Quién te ha dicho que no? Si es para encontrar el pozo, bien. Pero tienes que encontrar el pozo y de ahí sacar el agua viva para ti y para los demás. O el pan vivo, como en la multiplicación de los panes, para ti, que los discípulos comieron primero, se saciaron, y después Jesús les dijo, dad de comer a los demás, partid el pan a los demás, partid la palabra a los demás. Bienaventurado que tiene este don de partir la palabra y la parte para los demás. Porque esto es multiplicar los talentos. Esto es multiplicar los talentos. Y esto es lo que hace crecer la iglesia. Y el que parte la palabra a los demás nunca más juzgará a nadie. Porque no reza lo que él reza, porque no cumple lo que él cumple. Nunca más, porque sabe que parte la palabra con las manos de Dios, no con las suyas. Esto es bonito también, ¿verdad? Pues me lo acaba de decir el Espíritu Santo ahora, porque esto yo no lo sabía hace ¿cuánto? Hace 30 segundos. Que parte la palabra, la parte con las manos de Jesús, no con las suyas. ¿Ves cómo Dios es Dios que nos da tantas sorpresas? Incluso en plena predicación te abre un pozo nuevo. Incluso en plena predicación. Deja que Jesús te parta la palabra y con que en esas mismas manos tú la partes a los demás. Eso es un gran crecimiento en ti como discípulo del Señor. No tengas miedo. Bueno, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Las ovejas que le han costado su sangre. Mirad si Jesús se fía de Pedro. Vamos a ver. Tú que te excusas para hacer las cosas, esas excusas vienen del demonio, no vienen de Dios. Vamos a ver si Jesús se fió del bocazas de Pedro. ¿No se va a fiar de ti? Esas son excusas de holgazán. Excusas de quien no quiere hacer nada por Dios. Excusas de siervo que entierra el talento. Perdonad que sea tan duro, pero así lo siento. Y si tuviera que acusar a alguien, acuso a uno que yo me sé, el padre Antonio Pavía, por las veces que escondió el talento, dejando de lado la predicación. Esto ya no pasa desde hace años, pero hubo un tiempo en que pasó, ¿vale? A mí me tengo que acusar, que ya fui perdonado, por lo tanto ahí queda la cosa. Porque Dios perdona todo, no parte, perdona todo. Sí. Pues, dice Pedro, ¿cómo diría Pedro esto, no? Dice, habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro y plata, sino con la sangre preciosa de cordero, sin mancha. Bien, pues estas ovejas que han costado la sangre del cordero inocente Jesucristo, le dice a Pedro, me la vas a apacentar, ¿vale? ¿Qué os parece? Mirad, ni todas las películas y novelas de ciencia ficción, vaya porquería de películas, pero bueno, eso es otra cosa, que se han hecho en el mundo y se harán, llega a la altura de la zapatilla de esta sorpresa que se llevó Pedro. Eso sí que está fuera de la realidad, de nuestra realidad. Apaciéntame de las, Pedro,
apaciéntamelas. Yo sé que no vas a volver a ser bocazas. Te has curado totalmente. Tus lágrimas te curaron. Si hubieras sido soberbio, de la misma forma que Judas se ahorcó, porque pensó que no había perdón para él, y eso es soberbia pura, tú hubieras dicho a los apóstoles: no soy digno de estar entre vosotros, me voy porque le he negado a Jesús. Y te quedas tan ancho pensando que es un acto de humildad. Es soberbia infinita, que no te dejas perdonar, ni amar, ni querer por Dios. Y Pedro volvió al ritmo de sus lágrimas. Las lágrimas le trazaron el camino para volver donde los demás. Qué humildad la de Pedro, de volver con los demás, sabiendo todos que le había negado 3 veces y que había sido un bocazas. ¿Cómo no iba a querer Jesús a Pedro cuando se humilló delante de los demás, que sabían que había sido un bocazas? Tú no decías que eras mejor que nosotros, pam, plim, pom, pum. Esto nos suena, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, lo hemos oído, ¿no? Con otras palabras, pero lo hemos dicho, con otras palabras. Sí, porque somos un pelín más educados. No tenemos callos en las manos como Pedro, tenemos un poquito más de educación. Pero decimos lo mismo, hombre. Decimos lo mismo. Le acogieron con esas lágrimas. Y Jesús le miró. Quien tuviera unos instantes esta mirada de Jesús. Jesús le miró. Apaciéntamelas. Y cuando Dios te dice parte de la palabra, ¿qué está haciendo? Te está mirando con el mismo amor de Pedro. Y te está diciendo: parte de la palabra, te presto mis manos y apacienta tus ovejas, las mías. Te las encomiendo a ti, no vales para nada, te las encomiendo a ti, como se las encomendó a Pedro. ¿Ves qué bonito es ser discípulo del Señor? ¿Ves qué bonito es evangelizar? Hay personas que hacen 18 cursos seguidos para evangelizar y no saben todavía ni para qué sirve el Evangelio. Y cuando no sabes para qué sirve el Evangelio, ¿qué haces? Lo entierras y te dedicas a hablar de otras cosas, valores humanos, esto, lo otro, por aquí, por allá. Eso no es importante, padre. Sí, pero eso es para conferencias. Conferencias sobre el cambio climático. Es importante, es necesario. Pero es una conferencia. Predicar el Evangelio es otra cosa. Predicar el Evangelio no es misión y privilegio de los discípulos. ¿Por qué misión? Misión ya lo sabemos. Sí, anuncias el Evangelio. ¿Privilegio por qué? Porque lo haces previa partición de la palabra del Señor. ¿Ves la belleza que supone ser discípulo del Señor? Que no mira Dios hacia atrás diciendo ¿qué has hecho? Que Jesús ya sabe que nunca más va a ser bocazas, Pedro. Y por eso tiene autoridad para seguir escribiendo más adelante. Esto que os he dicho ahora es Pedro. Pedro sí, es capítulo 1, el 18 en adelante. Y la misma carta de Pedro en el capítulo 4, del 12 en adelante, dice: queridos, así llama a sus ovejas, les llama queridos. No os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros. Ay, Dios mío. Nos van a quitar la religión, nos van a quitar el capellán, nos van a quitar... En la iglesia primitiva no había nada de esto. No estoy pidiendo yo que nos quiten nada de eso. Dios me libre, nunca lo diré. Pero lo que pasa ahora es una milésima de lo que pasó en la iglesia primitiva. Ya basta de ser plañideros, hombre. Padre, ¿por qué no dice plañideras? Pues ya está bien de hablar de plañideras de las mujeres. Los hombres somos tan tontos como las mujeres en este caso. Igual, sí, ni más ni menos, iguales. No os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. ¿Para probaros como qué? Como discípulos del Señor. ¿A quién amáis? ¿A vosotros mismos o a Dios? Este fuego os saca de dudas de a quién amáis. Como si sucediera algo extraño. Es lo normal de un discípulo del Señor. Mirad lo que dice Jesús en la última cena. Al Padre les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado. Padre, yo es que no sabía que esto existía, porque no lees el Evangelio. Te conoces toda la vida de santos, sabidas y por haber, y no sabes lo esencial de todo lo esencial. Te sabes la vida de santos y todas estas cosas, sabidas por haber, que me parece muy bien, pero la esencia de todas las esencias,
Jesús que dice al Padre, les he dado tu palabra, les he dado tus bienes, les he dado tu palabra, les he dado tus bienes, a unos 5, a otros 3, a otro 1, a todos les vas a juzgar con el mismo amor si lo producen. ¿Quién sabe si yo que estoy predicando a tiempo y a destiempo, como dice San Pablo, tengo menos talentos que esa pobre mujer que está impedida en una silla de ruedas ofreciendo su vida por el Evangelio, sus dolores, su soledad, su tristeza? ¿Quién sabe si esa persona está produciendo más que yo? ¿Qué os creéis? ¿Qué os creéis? ¿O qué nos creemos? Nunca juzguemos a nadie, sino a ti mismo, a nadie más que a ti mismo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, o sea, para que podáis crecer. Deja de llorar, deja de mandar anuncios por WhatsApp, déjalo. Déjate probar por Dios, que así es como crece la iglesia. ¿Qué decía Tertuliano en tiempos de persecución en Roma, cuando los mártires morían por miles, hasta niños y niñas de 12 años? ¿Qué dijo Tertuliano? La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Pues nada, aquí queremos un cristianismo de almohadón y sillón. Ese es el cristianismo que tenemos, pues no existe. Jesucristo tuvo por almohada el travesaño de la cruz y por cama la cruz entera. Ya basta, ¿no?, de denigrar la pasión de Jesús. No os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si sucediera algo extraño. Es lo normal. Padre, les he dado tu palabra y el mundo les ha odiado. Sí, hombre, sí. Juan 17. Bueno, me vais a hacer que busque la cita. Bueno, pues la voy a buscar. Ya. Porque como no tenéis tiempo para leer el capítulo entero, porque tenéis que hacer tantas cosas hoy. Un poco irónico ese Padre Antonio, ¿no? Sí, bueno, un poquito. Vale, muy bien. Juan 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Está hablando con el Padre. Es que más bello no puede ser, ¿eh? Más bello no puede ser. Les he dado tu palabra. Y el mundo les ha odiado, porque no son del mundo. Como yo no soy el mundo. Como yo no soy el mundo. En fin. Estamos con Pedro, ¿no? Ay, Dios mío. Claro. Vamos a ver dónde estaba este Pedro. Sí. A ver. Para probaros, como si os sucediera algo extraño, sino alegraos en la medida que participáis en los sufrimientos de Cristo. Dejad de llorar. ¡Hala! Dejad de llorar. Es que han provocado esto de las leyes injustas y tal. Por supuesto que son injustas y lloro porque son injustas. Pero a lo mejor los políticos han hecho leyes injustas, como por ejemplo el aborto, que es una ley criminal, que a lo mejor las han hecho porque ha faltado luz en España. Ha faltado la luz de los discípulos del Señor, que haya iluminado los lugares del trabajo y a la misma política. O los lugares del trabajo. Ya veis por dónde voy, ¿no? Somos luz del mundo. Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Bienaventurados vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo. Pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. ¡Ay, Padre, qué bonito! ¿Esto de dónde usted le ha sacado? ¿De las memorias de San no sé quién? No, hombre, no. Esto es palabra de Dios, es Pedro. Pedro 4, 12 al 14. Podéis seguir leyendo hasta el final del pasaje, porque es precioso. Bueno, y hablamos de Pablo, ¿no? Que nos quedan 10 minutos nada más. ¿Quién es Pablo? Ay, Dios mío, ¿quién es Pablo? Soberbio hasta la médula, y fruto de su soberbia hasta la médula, un trepa. ¿Qué es un trepa?
no sé si en América, yo he estado tantos años por ahí, no me acuerdo ahora si saben lo que es un trepa, pero creo que sí. Del verbo trepar, el que sube a costa de los demás, el que hace méritos para subir, para que su pedestal sea aún mayor. Y Pablo era un trepa, sí, hombre, sí, hacía méritos ante los sumos sacerdotes, matando por aquí y por allá, para subir a sus ojos, para tener un gran puesto, para crecer como buen doctor de la ley. ¿Eh? San Pablo aspiraba a ser la cuarta persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y Pablito. Pablito de Tarso, no mi amigo Pablo de México, cuidado. Pablo de Tarso aspiraba a ser la cuarta persona de la Santísima Trinidad, un trepa, un prepotente, un soberbio. ¿Por qué escogió Jesús a Pablo? Habiendo gente que no tenía las manos manchadas de sangre. Porque Pablo tenía las manos manchadas de sangre. ¿Por qué escogió a Pablo? ¿Le vamos a pedir cuentas a Dios de por qué escogió a Pablo? Por favor. Le escogió para nuestra liberación por los pecados que llevamos dentro de nosotros, que para Dios no hay nadie imposible. Cuando Pablo da su testimonio ante Agripa, lo hemos hecho de los Apóstoles, capítulo 26, le dice, yo pues me había querido obligado a combatir con todos los medios el nombre de Jesús, el Nazareno, y así lo hice en Jerusalén, y con poderes recibidos de los sumos sacerdotes, ¿veis cómo trepaba a costa de ellos? Bueno, a costa de ellos no, de la mano de ellos, pero a costa de los que perseguía y mataba. Padre, dejadme leer, ¿no? No me condenéis antes de tiempo. Con poderes recibidos de los sumos sacerdotes. Yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se les condenaba a muerte, yo contribuía con mi voto. Pablo. Este es Pablo. Si después de esto te consideras indigno de predicar el Evangelio, das pena. No sabes quién es Dios ni quién es Jesucristo, su Hijo. Es excusa como el del talento. Lo escondes y no quieres saber nada, porque en el fondo tú crees que si pierdes la vida por el Evangelio, la echas a perder y Jesucristo no te va a devolver nada. Cuando Jesucristo te devuelve aquí, en la tierra y en la vida eterna. Yo puedo dar testimonio por mí mismo. Lo que he recibido del Señor no cabe en la imaginación de nadie, ni siquiera en la mía. Y todos son bienes del Evangelio. Participar de los bienes del Evangelio, como dice San Pablo en otra ocasión. Después de esto, ¿os imagináis cómo le tenía que temblar, después de esto que hemos leído, del amor con que Pablo, este amor que recibió de Jesús, que le volvió medio loco? ¿Por qué es para volver loco a cualquiera? ¿Cómo le temblaría todo el cuerpo, la mano al escribir? Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en este ministerio, que algunos textos traducen, se fió de mí, me hizo capaz y me confió su evangelio. Yo soy indigno de ser sacerdote, yo soy indigno de predicar, yo soy indigno de... No, tú lo que eres tonto, que no sabes para qué sirve Dios. Porque nunca llegarás a los pecados de Pablo. Ojalá llegues un día, no digo a los pecados de Pablo, pero sí a este corazón derramado y partido de amor de Pablo por Jesús que le llevó a escribir. Doy gracias a aquel, a Jesús, que se fió de mí. Manda narices, se fió de mí. El prepotente, el trepa, el arribista, el soberbio, el asesino, se fió de mí. Este es nuestro Dios, que nadie os engañe. Este es nuestro Dios, que nadie os engañe. Este es. Cuando Jesucristo dijo, los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, es decir, acogerán el Evangelio, en un sentido muy amplio, se cumple en Pablo, por ejemplo, y también en Pedro, y en todos los apóstoles.
se dejaron abrazar por Jesús, por su evangelio, y su vida ya fue otra. No dijeron, me comprometo, no. Dijeron, Jesús se ha comprometido conmigo, se fió de mí. Que mi familia no se fía de mí, mis hijos no se fían de mí, mi marido no se fía de mí, mi mujer no se fía de mí, y con razón, porque he hecho esto y esto. Pues multiplícalo por mí y se lo has hecho a Jesucristo, y se fía de ti, como se fió de Pablo. ¿Cuándo aprenderemos a dejarnos amar así? ¿Cuándo aprenderemos a dejarnos amar así? Que nadie os engañe. ¿Cuándo nos dejaremos amar así? Como Pablo se sintió amado por Jesús y tuvo alas en el corazón y fuego en el alma para predicar. Y por eso 3 siglos después o 4, San Juan Crisóstomo, hablando de Pablo, dice: cuando Pablo predicaba, no hablaba, echaba llamas de fuego, y era normal, era todo el amor de Dios dentro de él que le hacía hacer fuego al predicar a los demás. Y te lo dará a ti si lo buscas, te lo dará también a ti. Y podemos decir también, esa creyente, ¿cuál era? Era primera de Timoteo, sí, ya no me acuerdo, 18 por ahí. Es que ya como quedan 5 minutos no voy a mirar. Segunda Timoteo, Pablo, que dice, por esto, le dice a Timoteo, te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos dio el Señor a nosotros un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, sino al contrario. Carga conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Eso es, la fuerza de Dios que nunca será la tuya. Y más adelante dice, por este motivo estoy soportando estos sufrimientos, pero no me avergüenzo. No soy nadie ante los demás. Antes quería ser el primero ante los sumos sacerdotes, ahora soy el último. Pero no me avergüenzo. Es otro Pablo, no me avergüenzo. No dice, bueno, sí, estoy rechinando los dientes que un día cuando me canse... tienes que empezar de cero, ¿eh? Cuando hables así, tienes que empezar de cero otra vez. Que no vas a ninguna parte así. Tendrás que decir un día con Pablo, no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque tengo la vida. ¿Qué me importa a mí lo que piensen los sumos sacerdotes de mí? Diría Pablo. ¿Qué me importa? Ya tengo la vida ya. No me avergüenzo porque sé muy bien en quién tengo puesta mi confianza y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, el día de mi muerte. Mi depósito. ¿Cuál es el depósito? Los talentos que recibió. Este es el broche de oro de esta catequesis. El evangelio que recibió. Hay que defenderlo frente a la tentación, frente a la duda, frente a esas malas lenguas que nacen dentro de ti diciendo estoy perdiendo la vida por nada, los demás no hacen nada, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Te pasa esto, verdad? ¿Qué te pasa? ¿Que a San Pablo lo pasaba también? Él sabía lo que quería. Sé en quién tengo puesta mi confianza y ahí está todo. Sé en quién tengo puesta mi confianza. Y crecemos, como dice San Juan en el Evangelio, con eso terminamos la catequesis, de la cual ya doy gracias a Dios. No sé vosotros si os vais a dormir, pero yo la he disfrutado muchísimo. La he disfrutado porque sí, ya son cosas que no os voy a decir, que os imagináis, pero he visto a Dios aquí. Pues dice San Juan que de la plenitud de Jesús, la plenitud de su palabra, que es el Evangelio, ahí están todos los talentos que tú vas a recibir, hemos recibido todos gracia tras gracia. A un paso que das por el Evangelio, vendrá otro, y después otro. Y así los talentos se van multiplicando. Bueno, mis queridos, esta catequesis me quedo sin habla. Menos mal, padre, que se queda sin habla y ya termina, porque ya no aguantamos más. Bueno, vale, vaya. Un chiste muy bueno, ¿eh? Es un chiste muy bueno, sí, me ha llegado al alma este chiste. Pero muy bien, me quedo sin habla, porque cuando Dios habla, el mundo es otro. Cuando vosotros habléis en nombre de Dios, el mundo que ahora juzgáis será otro. No os avergoncéis y pedid a Dios el don de poder partir la palabra, que así es como crecen vuestros talentos, Así es. Y enseñad a los demás a partir la palabra. ¿Cómo? Eso ya vosotros, con vuestro director espiritual, sacerdote, grupo, movimiento, si acaso les hacéis leer esta catequesis y os ponéis en camino, porque yo no puedo estar con vosotros, pero Jesucristo sí ha prometido estar con vosotros, como
dijo al final del Evangelio: id, haced discípulos por todo el mundo y yo estoy con vosotros, para defenderos, para protegeros y también como maestro para enseñaros a partir la palabra. Amén.